Buenos días estudiantes, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. La clase del día de hoy se va a tratar sobre el romanticismo y se enmarca en la primera unidad de primero medio de lenguaje y comunicación, que es la libertad como tema literario. Antes de comenzar les quiero solicitar que tomen apuntes de cada uno de los videos y los escriban en sus cuadernos junto con la fecha y el objetivo de cada clase. ¿Ok? Listo, entonces partimos con el romanticismo. El objetivo de esta clase es comprender la relevancia de las obras del romanticismo considerando sus características y el contexto en el que se enmarcan. Les adelanto un poquito de qué se trata el romanticismo. El romanticismo fue un movimiento histórico, cultural y artístico que surgió en el siglo XVIII. El romanticismo se enmarca dentro de otro concepto, de otro movimiento cultural que fue la Ilustración. La Ilustración surgió principalmente en Francia en el siglo XVIII. ¿Y de qué se trataba la Ilustración? Las personas o los pensadores de este movimiento sostenían que el conocimiento humano podía combatir la ignorancia, la superstición y la tiranía para construir un mundo mejor. En otras palabras, lo que ellos sostenían es que es el conocimiento humano, la razón o el pensamiento científico, si usted lo quiere decir, de alguna forma iba a ayudarnos a responder distintos problemas día a día y de esta forma, la humanidad iba a poder encontrar respuestas y soluciones a sus distintas problemáticas y de esa forma ser cada día más felices. La razón entonces acá va a ser un concepto sumamente importante porque va a cambiar la forma en la cual el mundo estaba ordenado hasta ese momento. Piensen, por ejemplo, que en ese momento lo más importante, de ahí hacia atrás, lo más importante en la historia de la humanidad o en la forma en la que la humanidad entendía el mundo era a través del pensamiento religioso. Dios estaba en la cima de todo el conocimiento y todo se respondía a través de la existencia de este mismo. O sea, si había una enfermedad, por ejemplo, se entendía como un castigo de Dios. Si había un año con sequía, lo mismo. Pero en la ilustración las personas se empiezan a dar cuenta que a través de la razón, que a través del conocimiento humano, ellos podían dar respuesta y solución a algunos problemas. Por ejemplo, las mismas enfermedades. Así que en la ilustración cambia esta forma de ver el mundo. No solamente en lo científico, también en lo artístico, también en lo político. Eso, como decíamos, ocurrió en el siglo XVIII. Y ya a finales de este siglo surge el romanticismo. El romanticismo va a surgir en oposición a este pensamiento de la ilustración, porque el romanticismo va a privilegiar los sentimientos por sobre la razón. Como les decía, en la ilustración las personas sostenían que a través del pensamiento racional iban a encontrar solución a todos los problemas. Pero en ese mismo siglo, en el siglo XVIII, los románticos ya se daban cuenta de que había un problema en esa forma de pensar. La razón no respondía a todas las interrogantes que ellos tenían y eso les producía una angustia muy grande. Vamos a ver cómo la manifestaron en el arte durante este periodo. Pero antes de eso veamos una definición que nos entrega la Real Academia de la Lengua Española sobre el romanticismo. Dice, a ver, aquí está. Movimiento cultural que se desarrolla en Europa desde fines del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX, y que en oposición al neoclasicismo exalta la libertad creativa, la fantasía y los sentimientos. Nos vamos a quedar con estos tres conceptos que tenemos acá porque son fundamentales para entender lo que es el romanticismo. La libertad creativa, la fantasía y los sentimientos. ¿Ok? Muy bien. Sigamos avanzando. Bueno, esto es sumamente importante. Por favor, no confundan el romanticismo, que es este movimiento cultural y artístico del siglo XVIII, con el sentimentalismo, que es la exacerbación de todos estos clichés que encontramos, por ejemplo, en la música romántica, en las baladas, todos estos símbolos de corazoncitos y la luna de fondo. No, todo ese imaginario no tiene nada que ver con el romanticismo, es una suerte de nombre parecido nada más. Pero cuando hablemos de romanticismo, vamos a estar hablando de un movimiento cultural que surgió en el siglo XVIII y que se caracteriza por tener en el centro a los sentimientos por sobre la razón. Vamos a ver de qué forma.
Ok, ¿por qué los románticos o por qué en el romanticismo se privilegiaban los sentimientos por sobre la razón? Porque como ya habíamos señalado, eh, la razón no era suficiente para poder explicar los distintos problemas o toda la dureza que existía en la realidad. Los románticos se dieron cuenta que los sentimientos o que el, la parte emocional de las personas abarcaba todo un espectro de realidades que la razón había dejado de lado. Por lo tanto, ellos consideraban que la razón era importante, pero que no podía estar por sobre los sentimientos. Veamos algunas características de este movimiento. A ver, lo primero es la exaltación del yo individual. Los artistas románticos consideran que el yo, la persona, el individuo, está por sobre todo lo demás. Por lo tanto, los artistas románticos consideraban que el yo, la individualidad, era mucho más importante incluso que la sociedad. Esto los llevó a que el sentimiento de soledad fuera muy grande y profundo. Había una idea extendida en la sociedad de la época sobre sentirse solo. Entonces muchos artistas se empezaron a refugiar en sí mismos y los lectores de estos artistas empezaron a hacer lo mismo. Otro elemento importante del romanticismo es la exaltación de la imaginación y de los sentimientos. Por ejemplo, acá tenemos una ilustración de Doré, que fue un artista que se dedicó a ilustrar. En realidad él hacía grabados, o sea, tallaba madera o planchas metálicas, luego las entintaba y las pasaba por papel y se obtenía este resultado. Y él se encargó de ilustrar en este caso la imaginación de Don Quijote. Si se fija, usted ve acá a Don Quijote sentado, pero acompañado de dragones, de gigantes, de caballeros, de doncellas y un montón de otros elementos que él iba creando en su imaginación. Y los plantea en esta ilustración como si estuvieran en la misma habitación de Don Quijote. Son tan reales o tan importantes como la realidad concreta. Además, los artistas románticos sentían un profundo sentimiento de cercanía con la naturaleza, pues lo consideraban superior a la creación humana. Así que el refugiarse en la naturaleza era muy importante para ellos. Lo encontramos en distintos cuadros, también en las descripciones que hay en la literatura de la época. Las ansias de libertad también fueron sumamente importantes en esta época, en donde se exaltaba el yo, por lo tanto la libertad era muy importante y era, podríamos decir, que la punta de la lanza de este movimiento. Había un espíritu de rebeldía, ¿ya? Las ansias de libertad, perdón, muchas veces se materializaron en romper los dogmas establecidos, o sea, las ideas que la sociedad había construido hasta el momento, porque ellos consideraban que ser libre, que llevar a cabo sus propios sentimientos, muchas veces estaba por sobre lo que la sociedad les imponía. También había un gran idealismo. Los autores románticos se concentraban muchas veces en retratar lo bello de la realidad, de la naturaleza, de las personas. Había también una importancia en la intuición, en la imaginación y en lo instintivo, en tratar de representar en el arte todos estos elementos que hasta el momento habían sido dejados de lado. En el arte hasta esa época, más que la imaginación, se trataba de retratar la realidad tal cual era. Como ya habíamos dicho anteriormente, la razón no es suficiente para los artistas románticos y por lo tanto constantemente están recurriendo a buscar otros valores, ya más allá de la razón, como por ejemplo la locura. ¿Ya? La locura era una realidad que hasta el momento no había sido retratada en el arte o había sido retratada como lo raro, como lo castigable. Y en este momento los artistas empezaron a darse cuenta que también desde la locura podían obtener elementos valiosos para la representación artística. El artista romántico se caracteriza por su evasión, constantemente está tratando de alejarse o de escapar de la realidad y lo hace de distintas formas, no solamente escondiéndose en medio de un bosque, sino que también retratando escenas ajenas a su realidad, por ejemplo la Edad Media.
Ellas empiezan a plasmar en su obra realidades lejanas, por ejemplo, empiezan a hablar de paisajes o de lugares muy remotos. Otra característica sumamente importante de, del romanticismo, y quizá una de las que más perdura hasta la actualidad, es la idea del genio creador. El artista romántico se reconoce a sí mismo como un genio. Él considera que tiene cualidades que lo destacan por el resto de las personas y por lo tanto está por sobre las normas sociales. En este caso vemos a... Había olvidado el nombre del pintor, se llama Francisco de Goya. Y lo importante de este pintor decidió pintarse a sí mismo, porque él consideraba que él, como pintor, si se fija, no hizo un retrato normal de él al frente, sino que se retrató con su herramienta de trabajo para decir, mira, yo soy un genio, yo soy súper bacán y me puedo pintar a mí mismo porque merezco que las generaciones futuras me conozcan. ¿Por qué es tan importante esta idea? Porque podríamos decir que los primeros rockstar de la historia surgieron en este momento histórico. Entonces podemos decir que en el romanticismo surgió una nueva sensibilidad en comparación a las épocas anteriores. Los valores como la introspección, la nostalgia, la melancolía, la tristeza, la depresión como una fuente de inspiración para el arte se vuelve fundamental. Bien chicos, esperando que este video les haya servido un poquito para poder acercarnos a este concepto que es el romanticismo. Los dejo hasta aquí y cualquier duda por favor escríbanla a mi correo. Muchas gracias, que estén súper bien.